Bendiciones y paz del Señor. Leeremos en la palabra de Dios en Primero de Reyes, en el capítulo 17, desde el versículo 8 en adelante, en el nombre de Jesús. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para beber. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo: Dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Me llama la atención que esta mujer viuda haya aceptado cocinar lo poco que tenía para el profeta. Como madre pienso que yo no lo hubiera hecho, pero la clave está en el versículo 9, donde dice: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Eso fue lo que hizo que ella aceptara cocinar lo poco que tenía para darlo al profeta.
Dios se lo ordenó. Le dijo: yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Cuando Dios da la orden, no es difícil hacer lo que haya de hacerse. Cuando somos obedientes a la voz de Dios, podemos hacer lo que sea. Y miren, esta mujer no era israelí, no era judía. Ella era de Sidón, precisamente de la tierra de donde venía huyendo Elías, porque la esposa de Acab, que era de Sidón, lo iba a matar. Y allí lo mandó Dios. Y ahí fue donde dio orden a una viuda para que lo sustentara. Eso es lo que Dios hace. Si pudiéramos decir sin temor a ofender a Dios, Dios no es lógico, no funciona con la lógica humana. Dios le dijo a Elías que fuera a Sarepta de Sidón, sabiendo Elías que de Sidón era Jezabel la que le quería cortar la cabeza. Pero obedeció y fue allí. Creyó que allí había una viuda que lo iba a sustentar, que le iba a dar lo básico para sobrevivir en tiempos de sequía gravísima. Tenemos que conocer a el Dios de Elías. Tenemos que ser simples y llenas de fe como esta viuda. Esta viuda pudo haberlo rechazado a Elías. No pertenecía a su pueblo, era un extranjero. Ese hombre no creía en sus dioses. Pero ella aceptó la voz del Dios de Israel. Es necesario hacer la voluntad de Dios a pesar de. Esta mujer lo hizo. Cuando Elías la encontró y estaba buscando unas leñas para cocinar un pan, dijo, comerlo con su hijo y dejarse morir. No había más nada. No había esperanza. Elías le trae una palabra de esperanza y de vida. La palabra de Dios en nuestra vida es esperanza y vida. La palabra de Dios en nuestra vida y la obediencia nuestra a la palabra de Dios nos traerá esperanza de vida eterna. Esta mujer viuda no tiene ningún nombre. No es que no lo tuviera, porque de alguna manera la llamaban allí donde vivía. Pero para la escritura, para el propósito de esta palabra, no necesitamos el nombre de ella. Solo saber que era una mujer obediente al Dios de Israel, ajeno a ella, pero poderosísimo.
el agua no caía, no había lluvia. Pero la palabra de Dios dice que el aceite y la harina no disminuyeron y comieron muchos días, ella y su casa. Pero sin embargo, viene un momento durísimo para esta viuda. En el versículo 17 leemos: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. No le faltó la comida, le faltó la salud a este niño. Y la desesperanza vino a esta madre. Cuando los hijos se enferman, el dolor es muy grande. Y máxime si el hijo muere. Y ella le fue a reclamar al varón de Dios. El versículo 18 dice: y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades y para hacer morir mi hijo? ¿Por qué viniste aquí, Elías? ¿Por qué? Pero Elías, siervo de Dios, aunque se puso triste también. El versículo 20 dice: y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo. Había desesperanza en esa oración. Clamó. No podemos clamar en nuestra mente ni en voz baja. El clamor es en voz alta. Él clamó, por decirlo así, gritó: Dios mío. Aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo. Pero ¿cómo? No entiendo. Era el clamor de Elías. Y el versículo 21 dice: y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Resucítalo, Señor. Esa era la petición. No es como cuando el niño o una persona se enferma y uno clama por salud. Él estaba clamando por resurrección. Y el 22 dice: y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Aleluya, gloria a Dios, esto me emociona. Y yo creo que a usted que está escuchando también. El niño revivió. ¿Estaba en el plan de Dios hacer esto? Yo creo que sí. Ya había dicho yo al principio que Dios no funciona con la lógica humana. Tenía que mostrar su grandeza no solo multiplicando o haciendo que no cesara la harina y el aceite, sino diciendo además que Él es dueño de la vida. Tenía que hacer algo más grande que lo que había hecho hasta ahí. Dios quiere hacer en nosotros algo más grande de lo que ha hecho hasta ahora.
nos ha dado tanto. Nos ha sanado tantas veces. Ha multiplicado para nosotros el alimento. Pero quiere hacer más. Si nosotros le obedecemos y estamos muertos en delitos y pecados, Él quiere darnos vida eterna. Cuando Elías le llevó el hijo a ella, le dice: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios. Lo de antes era bueno, pero lo de ahora es magnífico. Lo que Dios nos ha dado hasta ahora es bueno. Nos tiene con vida y salud, a veces un poquito quebrantada, pero nos tiene con vida. Pero no solo eso es suficiente. Él quiere darnos vida eterna. Y para ello tenemos que creer en el Dios de Israel, en el Todopoderoso y en su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Si estás viendo esto, si estás escuchando esta palabra, es porque Dios te dio la orden para hacerlo. Y a mí para entregarla. Estamos bajo la voluntad de Dios y es bueno obedecer. Dios nos bendiga.